Nadie me ha besado jamás, dijo la chica apache. El vaquero se agachó y lo hizo. La mano del comerciante se quedó paralizada a medio camino de la moneda. Su mirada se fijó en Sterling Maddox, con algo que parecía advertencia. O tal vez miedo. Cuando Sterling mencionó que había tomado el sendero del norte a través del cañón, el rostro del hombre palideció. Se acercó más, bajando la voz hasta casi convertirse en un susurro. No te acerques a la cabaña con la puerta roja. Esa mujer que vive allí no es la adecuada. Quienes se acercan demasiado a ella no vuelven igual. Algunos no regresan. Sterling debería haber escuchado. La tormenta llegó más rápido de lo esperado. La lluvia convirtió el sendero en lodo. Los relámpagos hendían el cielo en cicatrices blancas e irregulares. Su caballo tropezó, casi derribándolo. A través de las láminas de agua lo vio. Una cabaña, pequeña, aislada, apenas visible a través del aguacero. Y en la puerta, descolorida pero inconfundible, una mancha de pintura roja. No tenía otra opción. La tormenta arreciaba. Cuando llamó, la puerta se abrió apenas unos centímetros. El rostro de una mujer apareció en el hueco, con ojos oscuros que ardían con una mezcla de furia y terror. Era joven, apache, con el pelo largo y negro pegado a la cara por la lluvia que se filtraba por el techo. Su mano agarraba un cuchillo, con los nudillos blancos. «Tienes que irte. Ahora mismo». Su voz era firme, pero su respiración no. Sterling levantó la mano lentamente. «Solo necesito refugio hasta que pase la tormenta. No causaré problemas, eso dicen todos». Su mirada lo recorrió como una exhalación, escudriñando la oscuridad tras él como si esperara que algo más emergiera de la lluvia. Algo peor que un extraño. El viento aullaba, golpeando una persiana contra la pared de la cabaña. Su caballo relinchó de pánico. La mandíbula de la mujer se tensó. Lo miró de verdad, y por un instante algo cruzó su rostro. Soledad, cruda y desesperada. Entonces desapareció tras ese muro de ira. «1 hora. Te quedas junto a la puerta. No haces preguntas. No me miras. Y cuando deja de llover, te vas y olvidas que este lugar existe». Ella retrocedió, abriendo la puerta lo justo para que él pasara. La cabaña era más pequeña de lo que parecía desde fuera. Una habitación, un fuego ardiendo bajo en la chimenea de piedra, hierbas secas colgando del techo, y en las paredes, algo extraño. Marcas, docenas de ellas, grabadas profundamente en la madera. Tallies, como si estuviera contando algo. Días, años, algo más. Sterling permaneció junto a la puerta, con el agua goteando de su abrigo. Ella se movió al rincón más alejado, manteniendo la habitación entre ellos, con el cuchillo aún en la mano. Ella no le quitó la vista de encima, ni una vez. El silencio se prolongó, pesado, incómodo, cómodo. Pero debajo, algo más. Una tensión que no tenía nada que ver con el miedo. «¿Por qué vives aquí solo?» Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera detenerlas. Sus ojos brillaron. Dije que no hiciera preguntas. El anuncio decía que la gente no vuelve igual. ¿Qué quería decir? Ella se giró, de cara a la pared. Tenía los hombros rígidos y la respiración entrecortada. Cuando volvió a hablar, su voz era diferente, más baja, entrecortada. Porque les hago ver cosas que no quieren ver. Les hago sentir cosas de las que han pasado toda su vida huyendo. Y me odian por ello. Sterling se acercó un paso más. No mucho, solo lo suficiente para probar el límite. No. Su mano se tensó sobre el cuchillo, pero no se giró. «No te acerques». Pero él lo vio ahora. El temblor en sus dedos, la forma en que se agarraba como si apenas pudiera contener algo. No le tenía miedo. Le daba miedo lo que pudiera pasar si se quedaba. Afuera, la tormenta seguía rugiendo.
Dentro, algo mucho más peligroso comenzaba a gestarse. Como Sterling Maddox había roto la primera regla, se había hecho preguntas, y ahora no podía dejar de preguntarse qué otras reglas estaban a punto de romperse antes de que terminara la noche. ¿Y por qué? A pesar de todas las advertencias, a pesar del miedo en sus ojos, a pesar del cuchillo en la mano, no quería irse. La lluvia golpeaba el techo de la cabaña como un millar de puños furiosos. Sterling permanecía inmóvil junto a la puerta, con el agua acumulándose en sus botas, observándola moverse entre las sombras. Ella no lo había vuelto a mirar desde que lo dejó entrar. Simplemente mantenía el cuchillo en la mano, de espaldas a él, con los hombros rígidos como el hierro. El fuego crepitaba. Afuera, los truenos resonaban en el cañón. Contó los segundos entre el relámpago y el sonido. La tormenta ya estaba justo encima. No iba a ir a ninguna parte. «Puedes sentarte». Su voz rompió el silencio, plana y fría. «Quédate ahí». Sterling se sentó en un tosco taburete de madera cerca de la puerta. La cabaña era sencilla. Un petate en un rincón. Una mesita con un plato y una taza de esportillados. Carne seca colgando de las vigas, las hierbas y esas marcas en las paredes. Cientos de ellas, talladas a fondo, deliberadamente. «¿Cuánto tiempo llevas viviendo aquí?» Entonces se giró, y él vio su rostro de frente por primera vez a la luz del fuego. Era más joven de lo que él creía, quizá 22 años, pero sus ojos parecían antiguos, atormentados, hermosos, de una manera que le oprimió el pecho. 3 años, sola, como debe ser. ¿Por qué? Porque la gente teme a lo que no entiende. Apretó la mandíbula. Y les hago entender cosas que han pasado toda su vida fingiendo que no existen. Sterling se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Cómo qué? Se acercó, solo 2 pasos, pero sintió como si hubiera cruzado un abismo. El cuchillo brilló a la luz del fuego. Se detuvo al borde de las sombras, con el rostro medio iluminado. Como el hecho de que están vacíos por dentro, que se casaron con la persona equivocada, que están muriendo lentamente en vidas que odian. Los miro y se ven reflejados, completamente desnudos, y no lo soportan. Su voz era firme, pero algo temblaba por debajo. No miedo, sino algo crudo, una soledad tan profunda que se había calcificado en una armadura. «Así que te llaman maldita». Rió con amargura y aspereza. «Me llaman peor que eso. La última persona que vino aquí fue una mujer del asentamiento». Rió con amargura y aspereza. «Me llaman peor que eso. La última persona que vino fue una mujer del asentamiento. Dijo que le metí ideas en la cabeza y la obligué a dejar a su marido». Miró a Sterling directamente a los ojos. «No le metí nada en la cabeza que no estuviera ya ahí. Simplemente no le mentí». La lluvia arreció, azotando las paredes. Se abrió una fuga en la esquina, y el agua goteaba sin parar en un cubo de madera. Se movió para ajustarlo, y por un instante su cuerpo estuvo tan cerca que Sterling percibió su aroma. Salvia, humo y algo salvaje que no supo identificar. Su pulso se aceleró sin permiso. Ella se quedó paralizada, percibiendo el cambio en el aire entre ellos. Sus ojos se clavaron en los de él. «No. ¿No qué? Lo que sea que estés pensando ahora mismo, deja de pensarlo». Pero no se apartó. No levantó el cuchillo. Simplemente se quedó allí, respirando con dificultad. Su cuerpo tenso como la cuerda de un arco. El fuego proyectaba sombras danzantes sobre su rostro. Un mechón de cabello mojado se le pegaba a la mejilla. Los dedos de Sterling ansiaban quitárselo de encima. «¿Por qué tu tribu te exilió?» Su rostro se quedó inexpresivo. Piedra tallada. «No te incumbe. ¿Fue por esto? ¿Porque le dices la verdad a la gente?» Algo brilló en su expresión. «Dolor. Rápido y agudo. Mi madre era apache.
Mi padre fue un hombre que pasó por aquí y se fue antes de que yo naciera. La tribu me toleraba, pero nunca me aceptó. Cuando llegué a la edad del matrimonio, nadie me quería. Decían que estaba contaminada, que traería mala suerte a cualquier hombre lo suficientemente valiente o insensato como para intentarlo. Ella se dio la vuelta y bajó la voz. Así que me fui, antes de que pudieran expulsarme. Mejor elegir tu propio exilio que esperar a que lo hagan ellos. Sterling se puso de pie lentamente, cada movimiento deliberado. Y llevas aquí 3 años, solo, sin irte nunca. ¿A dónde iría? No se giró. Esto es todo lo que tengo. Eso no es vivir. Eso es solo sobrevivir. Sus hombros se tensaron. ¿Qué sabes tú de esto? Más de lo que crees. Se giró para mirarlo, y la mirada en sus ojos casi le paró el corazón. Furia, dolor y hambre, todo mezclado. No sabes nada de mí. No sabes lo que es estar solo tanto tiempo que olvidas cómo suena la voz de otra persona. Pasar días sin hablar, porque no hay nadie con quien hablar. Preguntarte si morirás aquí afuera, y nadie lo sabrá, ni le importará. Su voz se quebró en la última palabra. Apenas. Pero Sterling la oyó. La tormenta rugía afuera, pero dentro de la cabaña, algo más se estaba gestando, algo más peligroso que el viento o la lluvia. Ella permaneció allí, respirando con dificultad, con el cuchillo temblando en su mano. No por miedo, sino por el esfuerzo de contenerlo todo. Y Sterling comprendió con absoluta certeza que quedarse allí esa noche podría ser la mayor imprudencia de su vida, porque el comerciante tenía razón. Quienes se acercaban a ella no volvían igual, y él ya empezaba a sentirlo. La atracción, la necesidad de acortar la distancia entre ellos, de ver qué pasaría si lo hacía. El silencio que siguió a sus palabras fue más pesado que la tormenta. Sterling observó cómo su pecho subía y bajaba. Observó cómo agarraba el cuchillo como si fuera lo único que la mantenía aferrada a la tierra. Debería haber desviado la mirada. Debería haber respetado el límite que ella había trazado. Pero no pudo. Lo estás haciendo ahora mismo. Su voz era áspera, acusadora, mirándome así. ¿Cómo qué? Como si vieras algo. Entrecerró los ojos. Todos los que me miran así acaban odiándome por ello. Quizás se odian a sí mismos, no a ti. Se rió. Pero no había humor en ello. ¿Crees que eres diferente? ¿Crees que puedes con ello? Sterling dio un paso más cerca. Ella no retrocedió. Se quedó allí parada. La tensión irradiaba de ella como calor. Creo que has estado sola tanto tiempo que te has convencido de que te lo mereces. Su rostro se sonrojó de ira. No sabes de qué hablas. Entonces demuéstrame que me equivoco. El desafío se cernía entre ellos. Ella lo miró fijamente, sus ojos oscuros buscando algo en su rostro. Burla, tal vez. O lástima. No encontraría ninguna de las dos. Sterling había aprendido hacía mucho tiempo que la soledad reconocía la soledad, y se vio reflejado en ella exactamente como ella lo había descrito. Desnudo, completamente expuesto. La tormenta eligió ese momento para intensificarse. Un trueno tan fuerte que sacudió las paredes de la cabaña. El fuego chisporroteaba, proyectando sombras inquietantes. Ella se estremeció, apenas, y el cuchillo se le resbaló de los dedos. Cayó al suelo entre ellos. Ninguno se movió para recogerlo. ¿Por qué estás aquí? Su voz era más baja ahora. La ira se transformaba en algo más. Agotamiento. Resignación. En este territorio, hombres como tú no se limitan a vagar por cañones y tormentas. Sterling se pasó una mano por el pelo mojado. Iba hacia el norte, a trabajar en un rancho más allá de la cresta. Hizo una pausa, sopesando cuánta verdad debía decirle. Y tal vez estaba cansado de dormir en campamentos, cansado de voces que no importan, cansado de vivir sin sentir nada. Su expresión cambió.
Se suavizó. Solo un instante. Así que tú también corres. No corres. Solo te mueves. Hay una diferencia. ¿La hay? Inclinó la cabeza, observándolo. Porque desde donde estoy pareces alguien intentando escapar de algo. Sterling sintió que se le tensaba la mandíbula. Quizás, pero al menos sigo moviéndome. Llevas 3 años inmóvil. Las palabras le impactaron más de lo que pretendía. Lo vio en la forma en que su rostro se arrugó durante medio segundo antes de reconstruir el muro, pero ya era demasiado tarde. Había visto más allá. Había visto a la chica que había sido rechazada por su propia gente, que había elegido el aislamiento antes que el rechazo constante, que se había convencido de que esto era suficiente. La lluvia se filtraba por otra grieta del techo, goteando sin parar sobre el suelo de madera. Se movió para acomodar otro cubo, y esta vez, al pasar junto a él, estaba tan cerca que su brazo rozó el suyo. Apenas lo suficiente para notarlo. Excepto que Sterling lo notó todo. Cómo su respiración se entrecortaba, cómo sus pupilas se dilataban a la luz del fuego, cómo se detuvo, paralizada en ese instante de contacto, como si hubiera olvidado cómo funcionar. Él se giró lentamente hacia ella. Estaba a menos de un pie de distancia. Su rostro se inclinó hacia el suyo. La luz del fuego iluminó las comisuras de sus pómulos, la curva de su boca. Temblaba. No de frío, de algo completamente distinto. Esto es un error. Su voz era apenas un susurro. Deberías irte cuando pare la lluvia. Olvidar que alguna vez estuviste aquí. Pero sus ojos decían algo diferente. Sus ojos le rogaban que se quedara. Sterling extendió la mano lenta y deliberada, y metió ese mechón de cabello mojado detrás de su oreja. Sus dedos rozaron su mejilla. Ella inhaló bruscamente. Todo su cuerpo se puso rígido, pero ella no se apartó. No corrió. Solo se quedó allí ahogándose en lo que fuera que se estaba construyendo. Sus dedos rozaron su mejilla. Ella inhaló bruscamente. Todo su cuerpo se puso rígido. Pero ella no se apartó. No huyó. Simplemente se quedó allí, absorta en lo que fuera que se estaba formando entre ellos. ¿Cuánto tiempo? Su voz era áspera. ¿Cuánto tiempo desde que alguien te tocó? Cerró los ojos. Una lágrima se escapó, deslizándose por su mejilla. Demasiado tiempo. Tanto que pensé que había olvidado cómo se sentía. Su pulgar secó la lágrima. Su piel era increíblemente suave, cálida. Se inclinó hacia su tacto sin darse cuenta, anhelando contacto, delicadeza, de pruebas de que seguía siendo humana y no solo el fantasma que todos creían que era. La tormenta azotaba la cabaña, el fuego crepitaba, y en algún momento, entre latidos, Sterling se dio cuenta de que había cruzado una línea que no podía desviar, porque quería besarla. Lo deseaba con una intensidad que rozaba la necesidad. Quería demostrarle que no estaba maldita, ni contaminada, ni era peligrosa. Solo estaba sola, solo era humana, solo anhelaba que alguien la viera y no se apartara. Pero también sabía que si lo hacía, todo cambiaría. Para ambos, sus ojos se abrieron, fijándose en los de él, y en ellos vio la misma pregunta, la misma hambre, el mismo terror de desear algo que te has convencido de que nunca podrás tener. ¿Qué esperas? Se le quebró la voz. Si vas a huir, hazlo ahora, antes de que esto empeore. La mano de Sterling se deslizó hasta su nuca. Sus dedos se enredaron en su cabello húmedo. ¿Y si no quiero correr? Entonces eres aún más tonta de lo que pensaba. Pero su cuerpo se balanceó más cerca del suyo, atraído por algo que ninguno de los dos podía nombrar ni controlar. La distancia entre ellos se redujo a nada. Podía sentir su aliento en sus labios. Podía sentir cómo su corazón latía con fuerza contra sus costillas. 1 centímetro más, y se acabaría. Y entonces lo oyeron. Pasos fuera de la cabaña. Pesados,
deliberados, varias personas, acercándose a través de la tormenta. Ella se apartó de él al instante. El hechizo se rompió. Sus ojos se abrieron de par en par con algo que parecía pánico. «Aléjate de la ventana. Ahora». Sterling no lo cuestionó. La acompañó hacia el rincón más alejado de la cabaña, mientras los pasos se oían cada vez más fuertes y cercanos. Ella lo agarró del brazo y lo atrajo hacia la mesa. Su agarre era férreo. Todo su cuerpo vibraba de tensión. ¿Quiénes son? Gente del asentamiento. Su voz era apenas audible. A veces vienen, buscando a alguien a quien culpar cuando las cosas salen mal. A través de los huecos en las paredes de madera, Sterling distinguió siluetas. 3 hombres, quizá 4. Sus voces se oían a través de la tormenta, furiosas y arrastradas. Borrachos. Eso los hacía más peligrosos. Sabemos que estás ahí dentro. Una voz de hombre, áspera y cruel. «Sal, bruja, queremos hablar». Se pegó a la pared, con los ojos cerrados, respirando por la nariz. Sterling la vio apretar la mandíbula. Vio cómo apretaba los puños. No era miedo. Era rabia silenciada. La esposa de mi hermano lo dejó. El hombre de afuera pateó la puerta. Dijo que le dijiste que lo hiciera, que la mirabas y la hacías ver cosas. Nunca hablé con la esposa de tu hermano. Su voz sonó clara y fuerte, a pesar del temblor que Sterling sentía recorriendo su cuerpo apretado contra el suyo. «Vino aquí una vez. Le di agua. Eso es todo. Eres un mentiroso». Otra voz se unió. «Pones ideas en la cabeza de la gente. Les obligas a hacer cosas que normalmente no harían». Sterling la sintió hundirse ligeramente contra él. Ya lo había oído antes. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas noches se había escondido en esta cabaña mientras la gente la culpaba de sus propios fracasos y debilidades? «Tiene que pagar». Una tercera voz. Más joven. Más furiosa. «Mi hermana no se casará ahora por su culpa. Dice que no se dejará atrapar en una vida que no quiere. Esas son sus palabras. Su veneno». La puerta vibró cuando alguien intentó abrir el pestillo. Sterling la había cerrado al entrar, pero no resistiría mucho contra hombres decididos. La miró en la oscuridad. Vio la resignación en sus ojos. Ella ya había decidido que no podía luchar contra esto, que, de alguna manera, se lo merecía. Algo caliente y feroz le atravesó el pecho. «Quédate aquí». Se puso de pie antes de que ella pudiera detenerlo. «¿Qué haces?» Su mano se disparó, agarrándolo de la muñeca. «Te harán daño. Deja que lo intenten». Cruzó hacia la puerta y la abrió antes de que ella pudiera protestar más. La lluvia lo golpeó de inmediato, fría y brutal. 4 hombres estaban de pie en el barro, empapados, con armas improvisadas, un trozo de madera y una herramienta de labranza. Uno llevaba una cuerda enrollada al hombro. Sterling salió del todo, cerrando la puerta tras él. Era más alto que todos, más corpulento y muy serio. «¿Puedo ayudarlos, caballeros? ¿Quiénes son?» El mayor, el hermano, lo miró con los ojos entrecerrados a través de la lluvia. «¿Qué haces aquí?» «Refugiándote de la tormenta. Lo mismo que deberías estar haciendo en lugar de acosar a una mujer que vive sola. No lo entiendes». El más joven dio un paso al frente. «Es peligrosa. Envenena las mentes». Sterling se cruzó de brazos. «Me parece que el único veneno aquí es el whisky en su aliento y la cobardía en sus corazones. Son hombres adultos culpando a una mujer de sus propios fracasos. Cuídense». La mano del hermano se tensó sobre su garrote de madera. «No saben lo que ha hecho. Yo sé exactamente lo que ha hecho». «Nada». La voz de Sterling bajó, más fuerte. La esposa de su hermano se fue porque no era feliz. Tu hermana no se casará porque es lo suficientemente inteligente como para querer más que esto. Y todos están aquí afuera, en medio de una tormenta, borrachos y enojados,
porque es más fácil culpar a alguien más que mirarse a sí mismos. Los hombres se removieron, inquietos. El que sostenía la cuerda miró a los demás. «Quizás deberíamos irnos». «No». El rostro del joven se contorsionó de furia. «La está defendiendo. Probablemente también bajo su hechizo. No hay hechizo». Sterling dio un paso al frente. «Solo hay una mujer intentando sobrevivir y un grupo de cobardes que no pueden aceptar la verdad». El joven atacó. Sterling lo vio venir, lo esquivó y le agarró la muñeca. La giró lo justo para que la herramienta de labranza cayera al barro. El hombre gritó, tambaleándose hacia atrás. «Vete. Ya». La voz de Sterling se oyó por encima de la tormenta. «Todos ustedes. Y no regresen». El hermano mayor dudó, con la mirada calculadora. Pero 3 de sus compañeros ya retrocedían, perdiendo las fuerzas. Finalmente, escupió al barro. «Esto no ha terminado». «Sí, lo ha hecho». Sterling se mantuvo firme, hasta que se dieron la vuelta y desaparecieron en la oscuridad, sus maldiciones ahogadas por el trueno. Se quedó allí, bajo la lluvia, un largo rato, dejando que su corazón se calmara, asegurándose de que realmente se habían ido. Luego regresó a la cabaña. Ella estaba de pie en la puerta, recortada por la luz del fuego, mirándolo como si fuera algo que nunca antes había visto. Caminó hacia ella, con el pelo mojado y la ropa pegada al cuerpo. «¿Por qué hiciste eso?» «Porque era lo correcto. Nadie me había hecho lo correcto». Su voz se quebró al pronunciar la última palabra. «Nadie me ha defendido jamás, ni una sola vez». Sterling se detuvo frente a ella, lo suficientemente cerca como para ver las lágrimas mezcladas con la lluvia en su rostro. «Bueno, lo acabo de hacer. Y lo volvería a hacer». Ella lo miró un buen rato. Algo cambió en sus ojos. «Bueno, lo acabo de hacer. Y lo volvería a hacer». Ella lo miró un buen rato. Algo cambió en sus ojos. Algo fundamental. Luego se hizo a un lado, dejándolo entrar de nuevo en el calor. Él cruzó el umbral y ella cerró la puerta tras ellos, echando el cerrojo con manos temblorosas. Cuando se giró para mirarlo, todo había cambiado. Los muros que había construido a su alrededor ahora tenían grietas, lo suficientemente anchas como para que él pudiera ver a través de ellos, lo suficientemente anchas como para alcanzarlas si se atrevía. «Estás empapado». Su voz era más suave ahora, más dulce. «Tienes que quitarte esa ropa mojada antes de que te congeles». El pulso de Sterling se aceleró a pesar del frío. «¿Y luego qué?» No respondió. Simplemente se acercó al fuego, echando leña, avivando las llamas. Pero cuando lo miró por encima del hombro, el calor en sus ojos no tenía nada que ver con el fuego, sino con lo que estaba a punto de suceder. Sterling se quitó el abrigo empapado y lo colgó en una percha cerca de la puerta. La camisa se le pegaba a la piel, fría y pesada. Ella lo observaba desde el otro lado de la habitación, con una expresión indescifrable a la luz del fuego. Luego se acercó a un baúl de madera en un rincón y sacó una manta gastada. «Toma». Se la ofreció, pero no se acercó. «Es todo lo que tengo». Él cruzó el espacio que los separaba, quitándole la manta de las manos. Sus dedos se rozaron. Ella no se apartó esta vez. Simplemente se quedó allí mirándolo con esos ojos oscuros que veían demasiado. «Gracias. Por lo que hiciste ahí fuera». Su voz era tranquila. «Sé que te pusiste en peligro». Sterling se echó la manta sobre los hombros. Esos hombres estaban borrachos y eran estúpidos. No es un gran riesgo. Volverán. Quizás no esta noche, pero tarde o temprano. Siempre lo hacen. Se abrazó. De repente, luciendo más pequeña, más joven, y la próxima vez no estarás aquí para detenerlos. Entonces no te quedes aquí. Ven conmigo cuando amaine la tormenta. Rió, amarga y triste. ¿A dónde iría?
No tengo familia, ni tribu, ni lugar en ninguno de los dos mundos. Esta cabaña es todo lo que tengo. No es una vida, es una prisión. Tal vez, pero es mía. Se apartó de él y regresó al fuego. Al menos aquí sé qué esperar. Allá afuera, solo estaría cambiando una soledad por otra. Sterling se quitó la camisa mojada. La luz del fuego proyectaba sombras sobre su pecho. La vio mirarlo, y luego apartar la mirada rápidamente, pero no antes de que él notara el rubor subiendo por su cuello. ¿Cuántos años tenías? ¿Cuándo dejaste tu tribu? 17. Mantuvo la mirada fija en las llamas. Acababa de alcanzar la edad en que esperaban que me casara, pero nadie me quería. Decían que estaba maldita por mi padre. Mestiza. Mancillada. Su voz se volvió monótona. Hubo un hombre que se ofreció. Tenía 40 inviernos, era cruel. Todos sabían que golpeaba a su primera esposa antes de que muriera. Sterling apretó la mandíbula. Querían que te casaras con él. Mi madre me rogó que aceptara. Dijo que era mi única oportunidad, que nadie más me querría jamás. Hizo una pausa, encorvando los hombros. Así que corrí. En medio de la noche, tomé lo que pude cargar y no miré atrás. ¿Y tu madre? La voz de Nayeli se redujo a apenas un susurro. No sé si sigue viva. No sé si alguna vez me perdonó por irme, por elegir esto en lugar de la vida que ella quería para mí. Sterling se acercó, atraído por el dolor crudo en su voz. Elegiste sobrevivir antes que morir lentamente. No hay vergüenza en eso, ¿verdad? Se giró para mirarlo, y él vio lágrimas corriendo por sus mejillas. ¿Qué clase de persona abandona a su propia madre? ¿Qué clase de hija prefiere la soledad al deber? La que sabe lo que vale. Sterling extendió la mano, levantándole la barbilla para que tuviera que mirarlo a los ojos. Del tipo que se niega a dejar que el miedo ajeno la defina. Lo miró fijamente. Algo se desmoronó tras sus ojos. No lo entiendes. He estado sola tanto tiempo que he olvidado cómo ser otra cosa. No sé confiar en la gente. No sé cómo dejar que alguien se acerque sin esperar a que me haga daño. Entonces empieza a aprender. Ahora mismo. Conmigo. Su respiración se entrecortó. ¿Por qué? ¿Por qué te importa? Porque te veo. De verdad te veo. No la maldición, ni el exilio, ni la reputación, solo a ti. Una mujer que ha soportado el peso del juicio ajeno durante tanto tiempo que ha olvidado que puede soltarlo. Un sollozo escapó de su garganta. Desolado y desesperado. Se tapó la boca con la mano, intentando contenerlo, pero Sterling la sujetó suavemente de la muñeca, apartándola. No, no te escondas de mí. No sé cómo hacer esto. Se le quebró la voz. No sé cómo dejar entrar a alguien. Ya lo estás haciendo. La atrajo hacia sí, lentamente, dándole todas las oportunidades para resistirse. Ella no lo hizo, simplemente dejó que la atrajera hacia su pecho, apoyando la frente contra su piel desnuda. Sintió sus lágrimas calientes contra sus costillas. Sintió cómo temblaba. Sintió el momento exacto en que dejó de luchar y se dejó vencer. Sus brazos lo rodearon con vacilación, como si no estuviera segura de que le permitieran hacerlo, como si temiera que él la alejara. En cambio, Sterling la abrazó por completo, abrazándola mientras ella lloraba años de soledad, rechazo y dolor. La tormenta seguía rugiendo afuera, pero dentro de la cabaña algo se movía, algo frágil, aterrador y hermoso. Se aferró a él como si fuera lo único sólido en un mundo que siempre había sido arena movediza bajo sus pies. Cuando sus sollozos finalmente se calmaron, no se apartó, simplemente se quedó allí, apretada contra él, respirando el aroma a lluvia y humo y algo único de él. Nunca pensé que alguien me abrazaría así. Su voz sonó apagada contra su pecho. Pensé que moriría sin saber lo que se sentía.
La mano de Sterling se deslizó hacia su cabello, enredándose en los largos y oscuros mechones. No vas a morir sola en esta cabaña. No permitiré que eso suceda. Echó la cabeza hacia atrás, mirándolo con los ojos enrojecidos. No puedes prometer eso. Te irás cuando pase la tormenta. Irás a tu rancho y olvidarás que existo. No. La palabra salió con más fuerza de la que pretendía. No te olvidaré. No podría ni aunque lo intentara. Sus ojos escrutaron su rostro buscando la mentira. Pero no la había. Y al no encontrarla, algo peligroso cobró vida en su expresión. Deseo, crudo e innegable. La distancia entre sus bocas era de centímetros. Sus labios estaban entreabiertos. Su respiración era superficial. Sterling sintió la atracción, magnética e inevitable. Su mano ahuecó su rostro, su pulgar recorriendo su pómulo, y entonces ella susurró las palabras que lo cambiaron todo. Nunca me han besado. Las palabras flotaron en el aire entre ellos. Nunca me han besado. Sterling sintió cómo se asentaban en su pecho, como piedras que caen en aguas tranquilas, como ondas que se expanden. ¿Nunca? Su voz salió más áspera de lo que pretendía. Ella negó con la cabeza, sin romper el contacto visual. Ni una sola vez. Ni de cerca. Bajó la mirada hacia sus manos, que aún descansaban sobre su pecho desnudo. Cuando era más joven, había un niño. Apache. Era amable conmigo cuando otros no lo eran. Pensé que tal vez veía más allá de lo que todos veían. Más allá de la mancha de la sangre de mi padre. ¿Qué pasó? Me trajo flores silvestres una mañana. Me invitó a caminar con él por el río. Ella sonrió, pero estaba triste y destrozada. Pensé que me iba a decir que le importaba. En cambio, dijo que su madre le había prohibido que lo vieran conmigo, que eso arruinaría sus posibilidades de un buen matrimonio. Me dio las flores y se fue. Nunca volví a hablar con él. La mano de Sterling se apretó en su cabello, protectora y feroz. Era un cobarde. Era práctico. Su voz se volvió monótona. Así eran siempre todos a mi alrededor. Prácticos, temerosos, lo suficientemente inteligentes como para mantener la distancia. Se apartó un poco, lo justo para mirarlo de frente. Y luego, cuando dejé la tribu y llegué aquí, no había nadie. Solo yo, el silencio y la gente que venía a culparme de sus problemas. 5 años. 5 años sin que nadie te tocara con cariño. 5 años sin que nadie me tocara. Lo corrigió con suavidad. Hasta esta noche. Hasta ti. El fuego crepitaba. Afuera, la tormenta empezaba a amainar. El trueno se hacía más lejano. Sterling se dio cuenta de lo poco espacio que quedaba entre sus cuerpos, de cómo sus manos seguían apretadas contra su pecho, de cómo podía sentir su latido, rápido e inestable, igual al suyo. ¿Por qué me lo dijiste? Necesitaba entender. ¿Por qué me dijiste que nunca te han besado? Porque estoy harto de fingir que no quiero nada. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. Estoy cansada de fingir que elegí esta soledad. Como si fuera lo suficientemente fuerte como para vivir sin saber lo que se siente ser deseada, tocada, besada por alguien que me mira como si importara. Sí importas. Entonces demuéstralo. El desafío en su voz se vio socavado por la forma en que le temblaba la respiración. Muéstrame que no soy algo a lo que temer, compadecer o usar como excusa. Muéstrame que solo soy una mujer que merece ser tratada como si valiera algo. El pulgar de Sterling trazó su labio inferior, y ella jadeó suavemente. El sonido lo atravesó. No tienes ni idea de lo que pides. Sí, lo tengo. Su voz ahora era firme, decidida. He tenido 5 años para pensarlo. 5 años preguntándome cómo se sentiría, si sería tierno o desesperado, o algo intermedio, si sabría qué hacer o si haría el ridículo. Su mano cubrió la de él, presionando su palma con más fuerza contra su mejilla.
Te pido que dejes de hacerme dudar. Sterling sintió que algo se rompía en su pecho. Esta mujer que había sido rechazada, aislada y culpada por simplemente existir, estaba allí, pidiéndole que fuera la primera persona en besarla, confiándole algo que nunca le había dado a nadie. El peso de aquello era abrumador. ¿Y si te lastimo? ¿Y si no lo haces?, replicó ella. ¿Y si esta es la única oportunidad que tengo de sentirme como una mujer normal? ¿De tener algo hermoso en lugar de simplemente sobrevivir? Quería decirle que era demasiado rápido, que solo se conocían desde hacía unas horas, que esta clase de intensidad no era normal o sostenible. Pero al mirarla a los ojos, vio la verdad. El tiempo no importaba. No cuando habías estado solo tanto tiempo que cada momento de conexión parecía una vida comprimida en segundos. No quiero aprovecharme. Su voz sonaba tensa. Eres vulnerable ahora mismo, emocional. No quiero que te arrepientas de esto mañana. Mañana seguiré sola en este mañana. Mañana seguiré sola en esta cabaña. Mañana te habrás ido y esto solo será un recuerdo. Sus dedos se cerraron contra su pecho. Pero al menos tendré el recuerdo. Al menos sabré lo que sentí por una noche. Por favor, no me lo arrebates siendo noble. Sterling cerró los ojos, luchando por controlarse. Su instinto le gritaba que acortara la distancia restante, que le diera lo que pedía, que se perdiera en la calidez y el deseo que irradiaba su cuerpo. Pero también sabía que, una vez que cruzara esa línea, no habría vuelta atrás para ninguno de los dos. Cuando abrió los ojos, ella lo observaba con algo parecido a la desesperación. Por favor. La palabra fue apenas un susurro. No me hagas rogar. Eso lo destrozó. La idea de que esta mujer orgullosa y feroz suplicara por algo tan simple como un beso. Algo que debería haber sido suyo hace años. Algo que le habían negado los prejuicios, el miedo y la crueldad. Su mano se deslizó hasta la nuca de ella, enredando los dedos en su cabello. Ella contuvo la respiración. Sus ojos se abrieron de par en par, y por un instante se quedaron allí, suspendidos en el espacio entre el deseo y el tener. Entonces la atrajo hacia sí, eliminando los últimos centímetros que los separaban. Su cuerpo se fundió contra el suyo, suave, cálido y tembloroso. Podía sentir cada curva de ella presionada contra él. Podía sentir cómo apenas respiraba, esperando a que él diera el último paso. Su boca se cernía sobre la suya, tan cerca que podía saborear su aliento, tan cerca que, al hablar, sus labios rozaban los suyos con cada palabra. ¿Estás segura? Su respuesta fue ponerse de puntillas, acortando la distancia que él había dejado entre ellos. Pero antes de que sus labios pudieran tocarse, un sonido del exterior los paralizó a ambos. Caballos, muchos caballos, y voces que la llamaban. Fuertes, furiosas, más que antes. Los hombres habían regresado, y esta vez traían refuerzos. Ella se apartó de él, rompiendo el hechizo. Su rostro palideció. ¿Cuántos? Sterling se acercó a la pared, mirando por una grieta en la madera. 8, quizá 10. Algunos a caballo llevan antorchas. Le temblaban las manos. Van a quemar la cabaña. Ya la han amenazado antes, pero esta vez sí lo harán. No mientras yo esté aquí. Sterling se agarró la camisa húmeda y se la volvió a poner. ¿Dónde está la salida trasera? No hay ninguna. Su voz sonó hueca. Construí esta cabaña yo mismo. Una sola puerta. Una ventana. Nunca pensé que necesitaría escapar. Entonces nos plantamos y luchamos. Ella rió, amargada y derrotada. ¿Con qué? No tienes ningún arma. Yo tengo un cuchillo. Contra 10 hombres con antorchas, rabia y probablemente más whisky. Se desplomó en el suelo, abrazándose las rodillas. Esto es lo que merezco. Esto es lo que siempre he merecido. No digas eso. Sterling se agachó frente a ella, agarrándola por los hombros. No te mereces esto.
Nunca lo merecías. Afuera, las voces se hicieron más fuertes. Sal, bruja. Te damos una oportunidad. Sal o te quemamos. Nayeli miró a Sterling con ojos que ya se habían dado por vencidos. Deberías irte. Diles que solo eras una viajera, que te retuve aquí contra tu voluntad. Te dejarán ir. No te voy a dejar. Tienes que hacerlo. Se le quebró la voz. No dejaré que mueras por mí. No valgo la pena. Sterling la levantó, obligándola a mirarlo. Escúchame. Tú vales la pena. Vale la pena luchar por ti. Vale la pena protegerte. Y no me voy a ninguna parte. Las lágrimas corrían por su rostro. ¿Por qué? ¿Por qué harías esto por alguien que acabas de conocer? Porque en las últimas horas he visto más humanidad en ti que en la mayoría de las personas que he conocido en toda mi vida. Porque mereces a alguien que te apoye, en lugar de que esté en tu contra. Porque cuando te miro, no veo una maldición ni una amenaza. Veo a una mujer que tuvo la valentía de sobrevivir cuando todo el mundo le decía que no debía. Lo miró fijamente. Algo cambió en su expresión. De la resignación a algo más feroz. Algo que parecía esperanza. ¿Qué hacemos? ¿Hablamos con ellos? Sterling se dirigió a la puerta. Primero intentamos razonar. Si eso no funciona, buscamos otra solución. No atienden a razones. Nunca lo hacen. Entonces les hacemos escuchar. Alcanzó el cerrojo, se detuvo y la miró. Pase lo que pase ahí fuera, necesito que sepas algo. Me pediste que demostrara que importas. Ya importas. Más de lo que crees. Antes de que ella pudiera responder, abrió la puerta y salió a la noche. La lluvia había parado, dejándolo todo empapado y frío. Los hombres estaban dispuestos en semicírculo, con antorchas proyectando sombras inquietantes sobre sus rostros. Más de los que Sterling había contado. Al menos 12. El hermano mayor de antes estaba al frente, con una antorcha en una mano y una espada larga en la otra. Debiste irte cuando tuviste la oportunidad. Extraño. Ahora formas parte de esto. ¿Parte de qué? Sterling mantuvo la voz serena. ¿Parte de ti quemando la casa de una mujer por miedo a enfrentar tus propios fracasos? Ella te ha corrompido. La joven de antes dio un paso al frente. Igual que corrompe a todos, hay que expulsarla, o silenciarla para siempre. ¿Y creen que eso los hace justos? Sterling negó con la cabeza. Los convierte en asesinos, cobardes que se esconden tras los números porque son demasiado débiles para enfrentarse a una mujer sola. Esa mujer ha destruido familias. Un hombre mayor habló, con la voz temblorosa por la emoción. Mi hija ya no me habla por su culpa. Dice que le he mentido toda la vida sobre lo que importa. Quizás sí, la desafió Sterling. Quizás tu hija finalmente vio la verdad y no puedes soportarlo. La verdad es veneno cuando sale de su boca. El hermano alzó la antorcha. Última oportunidad. Hazte a un lado o arde con ella. Sterling sintió que Nayeli se acercaba por detrás. Temblaba, pero se mantuvo erguida, con la barbilla levantada. ¿Me quieres? Bien, iré. Pero déjalo ir. No tiene nada que ver con esto. No. La mano de Sterling se desplomó, agarrándola por la muñeca. ¿Nos quedamos o nos vamos? ¡Qué conmovedor! El hermano se burló. La bruja ha encontrado un protector. Lástima que no importe. Dio un paso al frente. La antorcha se extendió hacia la pared de la cabaña. Sterling se movió por instinto, interponiéndose entre la llama y la madera. El calor le lamió la cara, pero no se inmutó. Primero tendrás que atravesarme. Los hombres se removieron, inquietos. Algunas antorchas bajaron. Habían venido por la violencia, pero enfrentarse a ella directamente los hizo dudar. Les hizo recordar que estaban a punto de quemar vivo a un hombre por defender a alguien. El rostro del hermano se contorsionó de furia. Entonces te destrozaremos. Pero antes de que pudiera moverse, una nueva voz rompió la tensión. Ya basta. Una mujer mayor emergió de las sombras,
apoyada pesadamente en un bastón. Era Apache. Su rostro, curtido y sabio, apareció tras ella. Detrás de ella, aparecieron 3 mujeres más. Todas miraban a Nayeli con expresiones que Sterling no pudo descifrar. «Abuela». La voz de Nayeli era apenas audible. «¿Qué haces aquí?» La anciana avanzó lentamente, sin apartar la mirada del rostro de Nayeli. «Vine a evitar que cometas un error irreversible». Se giró hacia los hombres. Esta chica no les ha hecho nada más que mostrarles verdades que no querían ver. Vayan a casa, todos, antes de que se conviertan en los monstruos que dicen que es. El hermano dudó, mirando entre la anciana y la Nayeli. Su determinación se resquebrajaba. Finalmente, escupió en el barro. «Esto no ha terminado». «Sí, lo ha hecho». La voz de la abuela tenía una autoridad absoluta. Hacía mucho que había terminado. Simplemente te niegas a verlo. Lentamente, a regañadientes, los hombres comenzaron a dispersarse, montando a caballo y caminando penosamente hacia el asentamiento. En cuestión de minutos, solo quedaban Sterling, Nayeli y las 4 mujeres apaches. El silencio se prolongó. Entonces Nayeli habló, con la voz quebrada. «Madre». La palabra quedó suspendida en el aire como una plegaria. «Madre». La voz de Nayeli se quebró, con la incredulidad y la esperanza en conflicto en su expresión. La anciana se acercó, su rostro curtido se suavizó. «Sí, mi hija, soy yo». Nayeli negó con la cabeza, mientras las lágrimas corrían a raudales. «Me dejaste ir. Me dijiste que me casara con él. Dijiste que no tenía otra opción. Me equivoqué». La voz de su madre se quebró. «Fui una cobarde. Dejé que el miedo me dominara en lugar del amor. Te vi huir hacia la oscuridad hace 5 años, y no hice nada. He cargado con esa vergüenza todos los días desde entonces». Las otras 3 mujeres siguieron adelante. Una de ellas, más joven, habló con dulzura. «Todas lo hemos hecho. Toda la tribu lo ha hecho. Dejamos que el prejuicio nos envenenase contra ti. Permitimos que la crueldad de un hombre fuera nuestra excusa para rechazarte». Nihili los miró a cada uno con la confusión y el dolor reflejados en su rostro. «Entonces, ¿por qué ahora? ¿Por qué vienes ahora después de 5 años de silencio? Porque tu madre finalmente encontró el coraje». La abuela puso una mano arrugada en la mejilla de Nayeli. «Te ha estado cuidando desde la distancia todo este tiempo. Cuando oyó que los hombres del asentamiento planeaban venir esta noche, vino a nosotros. Nos rogó que la ayudáramos a detenerlos, que te trajéramos a casa». «¿A casa?». Nayeli repitió la palabra como si fuera extraña. «No tengo hogar». «Sí, lo tienes». Su madre se acercó, tocándole las manos. «Siempre lo tuviste. Tenía demasiado miedo de luchar por ti, demasiado preocupado por lo que pensaran los demás, demasiado débil para oponerme a la tradición. Pero al verte sobrevivir aquí solo, construyendo esta vida con tus propias manos, me di cuenta de que eras más fuerte que todos nosotros, más valiente que todos nosotros». Sterling observó cómo se desarrollaba la escena con una opresión en el pecho. Esto era lo que necesitaba, lo que le habían negado durante tanto tiempo: aceptación, pertenencia. Debería haber sentido alivio, debería haberse alegrado por ella. En cambio, sintió algo más cercano a la pérdida. La abuela se volvió hacia Sterling, con sus ojos oscuros evaluándolo. «¿Y quién eres tú, jovencito? ¿El que se enfrentó a 12 hombres armados para proteger a mi nieta? ¿Solo alguien de paso?». La voz de Sterling era áspera. Alguien que estaba en el lugar correcto. No. La mano de Nayeli encontró la suya, aferrándose con fuerza. «Eres más que eso. Eres la primera persona que me vio como humana, que me defendió cuando no tenías nada que ganar y mucho que perder». Su madre los miró.
con la comprensión asomándose en sus ojos. Ya veo. Sonrió con tristeza. Entonces también te debo las gracias, por darle a mi hija algo que yo debería haberle dado hace años. Protección, respeto, amabilidad. Las otras mujeres comenzaron a regresar a sus caballos. Deberíamos regresar antes del amanecer. Se preocuparán. Una de ellas miró a Nayeli. ¿Vienes con nosotras? Tu lugar sigue ahí, si lo deseas. Hemos preparado un espacio para ti. Nayeli miró la cabaña que tenía detrás. 5 años de soledad encerrados en esas paredes de madera. 5 años de soledad encerrados en esas paredes de madera. 5 años de supervivencia, aislamiento y espera por algo que nunca llegó. Entonces miró a Sterling, y él vio la pregunta en sus ojos. ¿Qué pasa ahora? Su madre pareció entender. Esperaremos junto a los caballos. Te daremos tiempo para que recojas lo que necesitas. Tocó el rostro de Nayeli una vez más. Decidas lo que decidas. Recuerda que te quiero. Siempre lo he hecho. Estaba demasiado destrozado por mi propio miedo como para demostrarlo. Las mujeres se retiraron a las sombras, dejando a Sterling y Nayeli solos frente a la cabaña. Las antorchas se habían apagado. Solo quedaba la luz de las estrellas, abriéndose paso entre las nubes que se disipaban. Deberías ir con ellos, dijo Sterling con fuerza. Esto es lo que querías, un lugar al que pertenecer. ¿Lo es? Nayeli se acercó a él. Porque hace una hora solo quería sentir que alguien me veía. Alguien me deseaba. Alguien pensaba que valía más que el exilio, la culpa y la soledad. Ahora lo tienes. Tu familia regresó por ti. Lo hicieron. Su mano se posó sobre su pecho, justo sobre su corazón. Pero llegaste primero. Luchaste por mí cuando no tenías por qué. Me abrazaste cuando me quebré. Me hiciste sentir cosas que pensé que nunca sentiría. Su voz se convirtió en un susurro. Y estabas a punto de besarme antes de que llegaran. Sterling se quedó sin aliento. Nayeli. Nadie me ha besado nunca. Ahora lo dijo con claridad, mirándolo directamente a los ojos. Ni una sola vez en 22 años. Ni cuando era joven y tenía esperanzas. Ni cuando pensé que a alguien le importaría. Ni siquiera cuando le rogué al universo por un solo momento de sentirme deseada. Su mano se deslizó hasta su cuello. Y ahora, tengo una opción. Puedo volver a una tribu que me rechazó y que solo ahora intenta enmendar sus errores. O puedo quedarme aquí con el recuerdo de la persona que me vio primero, que me quiso primero, que me hizo creer que valía la pena luchar por mí. Mereces más que un recuerdo. La voz de Sterling sonaba tensa. Mereces una vida real, un futuro real. Entonces dame algo real ahora mismo. Dame esto antes de que todo cambie, antes de tener que tomar decisiones imposibles y descubrir dónde pertenezco. Sus ojos brillaron. Por favor, no me hagas pasar otros 5 años preguntándome cómo se habría sentido tu beso. La determinación de Sterling se desmoronó por completo. Su mano ahuecó su rostro, enjugándole una lágrima con el pulgar. ¿Estás segura? Nunca he estado más segura de nada. Se inclinó lentamente, dándole la oportunidad de cambiar de opinión, de apartarse, de decidir que esto no era lo que realmente quería. Pero ella no se movió. Simplemente inclinó la cara hacia él. Cerró los ojos. Separó los labios ligeramente, expectante, cuando su boca finalmente se encontró con la de ella. Fue suave, tierno, todo lo que su primer beso debería haber sido, y nunca lo fue. Ella jadeó contra sus labios, aferrándose a su camisa como si él fuera lo único sólido en un mundo inestable. La besó lenta y profundamente, vertiendo todo lo que no podía decir en ese instante perfecto. Ella le devolvió el beso con una desesperación que le partió el corazón, como si intentara memorizar cada sensación. El calor, la presión, la forma en que sus labios se movían contra los suyos,
su sabor, la sensación de ser deseada con tanta intensidad que nada más existía. Cuando finalmente se separaron, ambos respirando con dificultad, ella abrió los ojos. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero sonreía. Gracias por ser la primera, por hacerlo hermoso en lugar de algo con lo que tuviera que conformarme. Sterling apoyó la frente en la de ella, intentando memorizar este momento, sabiendo que podría ser todo lo que alguna vez tuvieron. Se quedaron allí, bajo la luz de las estrellas. Ninguno quería romper el hechizo, pero la realidad los acosaba por todos lados. Su madre esperaba junto a los caballos, su viaje al norte, la distancia imposible entre lo que querían y lo que sus vidas les permitían. ¿Qué pasa ahora? La voz de Nailey era débil, vulnerable como no lo había sido en toda la noche. Sterling se apartó lo suficiente para mirarla a la cara. ¿Qué quieres que pase? No lo sé. Miró hacia los caballos, luego a la cabaña, luego a él. Durante 5 años supe exactamente cómo era mi vida. Solitaria, pero sencilla. Segura en su previsibilidad. Ahora todo es complicado. Complicado no siempre es malo, ¿verdad? Dio un paso atrás, abrazándose. Si me voy con ellos, regreso a una tribu que me rechazó. Pasaría años demostrando que merecía la aceptación que debería haber tenido desde que nací. Si me quedo aquí, seguiré sola. Seguiré esperando que regresen los hombres con antorchas. Se le quebró la voz. Y si me voy contigo, seguiré a un extraño hacia el norte, a una vida de la que no sé nada. El pecho de Sterling se encogió. Nunca te pedí que vinieras conmigo. No. Pero me hiciste quererlo. Me hiciste desear cosas que me había convencido de no necesitar. Conexión. Tocar. Alguien que me mira como si no fuera una carga ni una maldición. Sus ojos se encontraron con los suyos, feroces y temerosos. Me hiciste volver a tener esperanza. Y eso es lo más cruel que podrías haber hecho. Las palabras lo golpearon como un puñetazo. Lo siento. No lo sientas. Sé honesto. Se acercó de nuevo, escrutando su rostro. Si te pidiera que te quedaras, ¿lo harías? ¿Podrías construir una vida aquí conmigo? ¿En esta cabaña? ¿En este territorio donde todos saben quién soy? Sterling quería decir que sí. Quería prometerle todo. Pero había aprendido hacía mucho tiempo que las mentiras bonitas eran peores que las duras verdades. No puedo. Tengo trabajo pendiente, obligaciones, una vida que he construido y que no puedo abandonar. Lo sé. Asintió, aceptándolo incluso con el dolor reflejado en su rostro. No te lo pediría. Igual que tú no me pedirías que te siguiera a un lugar donde volvería a ser una extraña. ¿Y dónde nos deja eso? Con esta noche. Con esto. Extendió la mano y le tocó la cara con suavidad. Con el recuerdo de alguien que me vio y no apartó la mirada. Eso es más de lo que tenía ayer. La voz de su madre se oyó en la distancia. Nayeli. Amanece. Tenemos que irnos pronto. Nayeli cerró los ojos y respiró hondo. Luego los abrió, y Sterling vio que había tomado una decisión. Me voy con ellos. Y Sterling vio que había tomado una decisión. Me voy con ellos. De vuelta a la tribu. Bien. Dolía decir la palabra, pero era lo correcto. Ahí es donde perteneces. Tal vez. Sonrió con tristeza. O tal vez me pase el resto de mi vida preguntándome qué habría pasado si hubiera tenido la valentía de elegir algo diferente. Pero al menos tendré familia. Al menos ya no estaré solo. ¿Y la cabaña? Que la quemen. Su voz era firme. No quiero que siga aquí como un monumento a los peores años de mi vida, que se convierta en cenizas y que algo nuevo crezca en su lugar. Sterling asintió. Me aseguraré de que se haga correctamente. Después de que hayas tomado lo que necesitas. Miró la cabaña una última vez. Luego se apartó deliberadamente. Ya no hay nada ahí que necesite.
todo lo que importaba. Lo llevo conmigo, ahora. Caminaron juntos hacia los caballos. Su madre dio un paso adelante, con un alivio evidente en su rostro. ¿Volverás a casa? Sí. La voz de Nayeli se hizo más fuerte ahora. Pero tengo condiciones. Nada de matrimonios arreglados. Que nadie me diga que estoy contaminada o maldita. Basta de ocultar quién soy para que los demás se sientan cómodos. Si vuelvo, será como yo misma. Toda mi ser. ¿O no? Su madre la abrazó. Lágrimas a raudales. De acuerdo. Total. Aprendimos la lección. No volveremos a cometer los mismos errores. Las otras mujeres acercaron un caballo a Nayeli. Montó con gracia, acomodándose en la silla como si hubiera nacido para ello. Luego miró a Sterling por última vez. Gracias. Por todo. Por defenderme. Por verme. Por ser mi primera. Hizo una pausa, con la voz cargada de emoción. No te olvidaré, Sterling Maddox. Yo tampoco te olvidaré. Extendió la mano, y le apretó la suya brevemente. Vive bien, Nayeli. Sé feliz. Te lo mereces más que nadie que haya conocido. Ella asintió, incapaz de hablar por las lágrimas. Luego giró su caballo, y cabalgó hacia el amanecer con su madre y las otras mujeres. Sterling los observó hasta que desaparecieron tras la cresta, llevándose consigo a la única mujer que lo había hecho querer quedarse en un mismo lugar. Cuando el sol finalmente apareció en el horizonte, regresó a la cabaña. Recogió leña seca y la apiló cuidadosamente dentro. Luego encendió el fuego, observando cómo las llamas se extendían, consumiendo la estructura que había sido a la vez prisión y santuario para ella. La cabaña ardió rápidamente. 5 años de aislamiento se convirtieron en humo y ceniza. Sterling permaneció allí hasta que no quedó nada más que tierra ennegrecida y recuerdos. Entonces montó a caballo y giró hacia el norte, hacia el rancho, hacia la vida que había construido, hacia las obligaciones y el vacío familiar. Pero algo había cambiado en él. Nayeli tenía razón. Ella le había dado esperanza, le había hecho sentir, le había hecho recordar lo que era desear algo más que el siguiente trabajo, el siguiente campamento, la siguiente parada sin sentido en un camino interminable. 3 meses después, Sterling estaba en el patio del rancho, terminando su trabajo del día. El dueño se acercó, sobre en mano. «Tengo una carta para ti. Venía de los territorios del sur». Sterling lo tomó, sin reconocer nada de la letra. Dentro había una sola hoja de papel, con las palabras cuidadosamente escritas. «Sterling, quería que supieras que estoy bien. La tribu me ha aceptado de nuevo por completo. Mi madre y yo estamos reconstruyendo nuestra relación. Incluso he empezado a enseñarles a las jóvenes a sobrevivir solas, a ser lo suficientemente fuertes como para elegir su propio camino. Pienso en ti a menudo. Me pregunto si tú también piensas en mí. Me pregunto si esa noche significó tanto para ti como para mí. Me devolviste mi humanidad cuando había olvidado que la tenía. Gracias por eso. Gracias por ser la primera. Y si alguna vez vuelves a viajar al sur, siempre tendrás un lugar aquí. Siempre tendrás a alguien que te vea tal como eres. Con gratitud y algo más profundo que no tengo palabras. Nihili». Sterling leyó la carta 3 veces, memorizando cada palabra. Luego la dobló con cuidado y la guardó en su bolsillo, justo encima del corazón. Miró hacia el sur, hacia un territorio que sabía que volvería a visitar algún día. No hoy, ni mañana, sino con el tiempo. Porque algunas personas te cambian. Algunos momentos importan más que años enteros, y algunos besos valen la pena recorrer cualquier distancia para revivirlos. Sterling Maddox sonrió, la primera sonrisa genuina que lucía en mucho tiempo, y volvió al trabajo. Pero ahora, por primera vez en años, tenía algo por lo que trabajar. Alguien esperándolo, un lugar al que pertenecer.
y eso marcó la diferencia.